Bien, jóvenes, tengan todos un bendecido y excelente día. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el contenido llamado Derecho Internacional Humanitario. Y exactamente para ello vamos eh, a entablar, ¿verdad? Por medio de una presentación que quiero compartirles. El Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no, que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente. Es decir, los métodos, modos y medios pueden ser estos armas de hacer la guerra y que protege a las personas y los bienes afectados o que pueden resultar afectados por ella. Es decir, que el derecho internacional, en otras palabras, son unas normas internacionales y cuando dice de origen convencional, es decir, que estas normas pueden surgir de acuerdo a la necesidad o se pueden ir dando consuetudinariamente, también decir que pueden ser normas cambiantes y sobre todo esas normas internacionales son aplicados en aquellos lugares donde hay conflictos armados, exactamente. Eh, Dicha en otras palabras, aunque la guerra no es justificable desde ningún punto de vista, ¿verdad? Los derechos internacionales ha sido un hecho permanente en la historia de la humanidad. Por ello, líderes destacables, ¿verdad? Y la población del mundo han creado organismos internacionales humanitarios con el fin de atenuar al máximo el sufrimiento de las personas civiles, como los militares, si estos están heridos, ¿verdad? Los náufragos también y los prisioneros de guerra. Entonces, el derecho internacional, dicho en otras palabras, es aplicable en todos este tipo de escenarios. Algo muy, ¿cómo decirles? Muy interesante, ¿verdad? Del derecho internacional humanitario, podríamos destacar que está obligado al cumplimiento, ya que todos los estados y ejércitos en conflictos deben garantizar el cumplimiento de estas normas humanitarias mínimas. Entonces, prácticamente el derecho internacional entra, la finalidad de este es entrar en aquellos conflictos que se están viviendo de manera internacional. Una característica del derecho internacional, podemos también mencionarla, que su aplicación es temporal. Esta es una característica. ¿Por qué es temporal? Porque se da más que todo, porque su aplicabilidad se da en el desarrollo de un conflicto armado. Por eso es temporal. Y también se cumple de acuerdo a las normas, ¿verdad? Destinadas a ser aplicables por esa razón. Otra característica que podemos mencionar de los derechos internacionales humanitarios es que protege a las personas que no participan en las hostilidades y restringen los medios de guerra, especialmente medios como las armas y los métodos, ¿verdad?, de solucionar un conflicto, que es la guerra. Es decir, que el derecho internacional humanitario no está de acuerdo con lo que es la guerra, más sin embargo su participación se centra en la guerra. Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque estamos viendo exactamente qué es el conflicto internacional, qué son los derechos internacionales humanitarios. Según los criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que significa criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja. El anterior
El concepto que les acabo de explicar tiene que ver con esto, es decir, que, dicho en otras palabras, la Cruz Roja es un derecho internacional humanitario. Sí, es un derecho internacional humanitario. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es un derecho internacional humanitario. Quiero leerles este pequeño artículo. La batalla de Solferino. Hace 154 años, el pequeño pueblo italiano de Solferino se hizo famoso después de que más de 40.000 soldados franceses, piamonteses y austriacos yacieron muertos o heridos en sus puertas sin ningún tipo de atención médica. La masacre, sin embargo, no dejó indiferente a Henry Dunant, un hombre de negocios que tras ayudar a coordinar la atención de los moribundos y observar sus condiciones infrahumanas, decidió promover la creación de la Cruz Roja Internacional. Entonces, ahí viene el término internacional, que la Cruz Roja es una organización que nace del derecho internacional humanitario, exactamente. ¿Por qué razón? Porque en 1859, durante la batalla de Solferino, que enfrentó a los ejércitos de, de Cerdeña, Piamonte y Francia contra las fuerzas militares del Imperio Austriaco, el suizo llamado Henry Dunant se encontraba en un viaje de negocios y cerca de una población cercana al lugar del enfrentamiento. Mientras se encontraba en el pueblo de Dunant, mientras se encontraba en el pueblo, perdón, Dunant observó la llegada de miles de soldados heridos que no contaban con ningún tipo de ayuda humanitaria ni asistencia médica. Entonces él se impresionó tanto por este hecho que propuso la creación de cuerpos de socorro conformado por voluntarios cualificados que en tiempos de guerra cuidaran a los heridos. Y es ahí exactamente que 4 años después, en 1863, Dunant decidió, junto con los doctores eh, y generales, ¿verdad?, que se creara, bueno, que se fundara, mejor dicho, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual por sus siglas acabamos de ver CICR. Luego, un 8 de agosto de 1864, el CICR convocó una reunión diplomática donde participaron representantes de 16 gobiernos europeos, quienes firmaron la llamada Convención de Ginebra. En este documento que firmaron en Ginebra, en ese documento queda consagrada la obligación de proteger a los militares heridos en campañas y declarar neutros los hospitales y a las personas encargadas de labores médicas en tiempos de guerra. Es decir, que a partir de la firma que se dio en el documento, en un documento en Ginebra, se acordó que la Cruz Roja, su principal misión iba a ser rescatar a las personas que resultaren heridas en tiempos de guerra. Y también se destacó en ese documento que los hospitales iban a ser lugares de resguardo, iban a ser declarados neutrales. Entonces es ahí exactamente donde nace prácticamente el derecho internacional humanitario. Es decir, tenemos que entender que cuando hablamos de derecho internacional humanitario son los derechos solidarios, es un conjunto de derechos solidarios que estarán a disposición de aquellos países en conflicto armado. Eso significa exactamente derecho internacional humanitario. Entonces, bien interesante, ¿verdad? Cómo Dunant, un hombre que se encontraba de visita en ese pueblo donde estaba surgiendo este conflicto, o sea, ver cómo le toca esas escenas que él vio de soldados heridos
y ver que no tenían asistencia. De ahí surge esa inquietud. Y a raíz de ahí nace prácticamente la creación de la Cruz Roja, ¿verdad? Es decir, que prácticamente que la batalla de Solferino fue el incidente que provocó el nacimiento de la Cruz Roja Internacional. Entonces, los objetivos exactamente de este derecho internacional prácticamente es la protección de la vida y a la misma vez también la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque todas las normas que conforman el IDA, el DIH, que por sus siglas es Derechos Internacional Humanitarios, buscan, buscan estos fines esencialmente limitar y mermar los sufrimientos producidos por la guerra, es decir, prohibiendo la realización de determinadas conductas, prácticamente, ¿verdad? Que lesionen o pongan en peligro los derechos fundamentales. Y es ahí, por ejemplo, cuando en un conflicto armado los militares deben garantizar los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra y no someterlos a torturas. O sea, es decir, este es un condicionante, pues, ¿verdad? Que en conflictos armados se deben de garantizar los derechos de los prisioneros de guerra y no someterlos a tortura. Ese es algo que ha quedado suscrito que no se debe de permitir. Más sin embargo, muchas veces en las películas, más que todo, nosotros podemos ver que no se garantiza eso, pero ya en la vida real sí debería de ser así. Y también, no sé si ustedes, bueno, otro de los objetivos siempre del DIH es una estrategia para el logro de la paz. Es decir, que la Cruz Roja también a través de las normas del derecho internacional humanitario busca también crear ese espacio favorable para llevar a un feliz término a una paz negociada. Esto se debe a que la violencia desenfrenada, ¿verdad?, de los ataques indiscriminados de la población civil, las ejecuciones, las torturas, las tomas de rehenes, etcétera, producen repugnancia, pues, y resentimientos, odios en las víctimas. Y entonces afloran deseos de venganza que generan más violencia. Por el contrario, cuando las partes en conflicto respetan un mínimo de normas, aún en las peores situaciones se puede alcanzar una paz firme y duradera. Entonces, este es otro objetivo de los derechos internacionales humanitarios, ¿verdad? El logro de la paz y no solamente velar por la protección de la vida, ¿verdad? Entonces, esto es lo que persigue prácticamente el derecho internacional humanitario. Ahora bien, el artículo 3 de los conflictos no internacionales, este artículo 3 lo he sacado exactamente de la cuarta convención de Ginebra. Nos dice que en caso de conflictos armados que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá, dice, la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Ojo con esto. Es decir, que en caso que no sea de índole internacional, el conflicto, pero se da en un territorio de una de las partes contratantes, cada parte en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Entonces, esto más que todo, estas disposiciones, las deben de aplicar las partes en conflicto. Y en el primer numeral dice, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, heridos, detención por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratados con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Es decir, que a nadie se le puede tratar de una forma indiscriminada, a nadie se le puede tratar de una forma de repudio, ¿verdad? Ni tampoco se le puede realizar otro tipo
de maltrato o tortura, sino que es la persona debe tener un trato digno, siempre y cuando se ven los casos de conflictos armados que no sean de índole internacional, solo en los casos de conflictos internacionales. Y por eso el artículo reza conflictos no internacionales. Y un ejemplo de conflictos no internacionales podremos decir la guerra de El Salvador, el conflicto armado que El Salvador vivió durante 12 años. Ese prácticamente es un ejemplo de conflictos no internacionales. Pero si nosotros analizamos todo el escenario y las cosas que se dieron en el conflicto civil acá en El Salvador, pues este artículo no se cumplió. Porque acá en El Salvador durante la guerra hubo tortura, hubo violaciones de derechos humanos, no se les respetó, no hubo un trato digno, así como lo manifiesta ese artículo 3. Entonces, prácticamente ese fue uno de los grandes motivos que siempre se recriminó acá en El Salvador, que los derechos humanos se conocían, pero aquí no se respetaban, no se ponían en práctica. Bien, paso a hablarles un poco de Henry Dunant, 1828-1910. Henry Dunant, sin finalizar sus estudios secundarios, inicia como aprendiz administrativo en un banco ginebrino. En 1853, llega a Argelia para encargarse de la dirección de la colonia suiza de Sétif. En 1959 presencia el final de la batalla de Solferino en Lombardía. De regreso a Ginebra, escribe un recuerdo de Solferino, que posteriormente sería la fundación de la creación del Comité Internacional de Socorros a los Militares Heridos, ¿verdad? Que posteriormente sabemos que iba a ser nombrado eh, la Cruz Roja Internacional. Todo esto lo que logra hacer Henry Dunant, de lo poco de la biografía que les acabo de mencionar, lleva prácticamente a que Henry Dunant en 1901 recibe el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y prácticamente la fecha de su nacimiento se tomó bueno, como porque él nació un 8 de mayo, ¿verdad? Entonces se tomó como el Día Internacional de la Cruz Roja, entonces en honor a Henry Dunant. Entonces, eso es un poco del contenido que les quería compartir en esta ocasión, ¿verdad? Del derecho internacional humanitario, para que comprendamos exactamente de qué en sí, en qué consistía esto, ¿verdad? El derecho internacional humanitario. Pues, y prácticamente eh, consistía en esto, ¿verdad? En que se respetaran los derechos de los soldados heridos y prisioneros de guerra y cualquier otro civil también. Bien, jóvenes, suerte en las guías de autoevaluación. Nos seguimos viendo por este canal. Gracias. Feliz tarde.